Rafa Rius, buenos días. Hola Manolo y nuestra audiencia, buenos días. Os hemos venido aquí para contarles cosas al personal Muy bien, que esperemos que sean de su interés. pues algo haremos, algo les contaremos. Para eso está Y usted. si nos conseguimos despertar su interés, para eso está el dial. Vale. Claro, pero Bueno, bueno, intentaremos hacerlo interesante. vamos a ello. Venga, Siria, año cero. Dime. pues eso, Siria, año cero. Bueno, el titular se lo toma prestado a Roberto Rossellini, que es se lo toma prestado de su genial y terrible película Alemania, año cero, una de las fundadoras del neorrealismo, que se desarrolla entre las ruinas de un Berlín devastado tras la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues ahora podíamos hablar de Siria año cero, porque la devastación tras una guerra absurda, como todas las guerras, pues uniría a Berlín con Damasco, ¿no? Damasco es conocida como la ciudad del jazmín, antes de la guerra, claro. ¿Y por qué? Así. Pues porque todos los patios de las casas estaban llenos de jazmineros y cuando paseabas por allí, Olía. bueno, al menos eso me ha contado mi amigo Antonio, que estuvo paseándose por allí hace unos años, yo no lo conozco, y parece ser que había un olor a jazmín en toda la ciudad. Bueno, pues es la capital y la segunda ciudad más poblada de Siria después de Alepo. Y es una de las ciudades, curiosamente, una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo, con más de 4.000 años de historia. Y digo habitadas porque, claro, hay ciudades muy antiguas, pero ya son ruinas. Bueno, pues Damasco no, Damasco tiene más de 4.000 años de historia y todavía es habitada. Hace ya más de un mes de la caída del Assad. Estos días atrás se ha cumplido ya un mes. Era la noche del 7 al 8 de diciembre, pero la situación no parece haberse aclarado del todo. Aunque ayer estuvo por allí nuestro inefable ministro de Asuntos Exteriores a ver cómo estaba la cosa y bueno, ya ha vuelto diciendo que sí, que se fiaba, que parece que la cosa estaba resuelta, pero bueno, yo personalmente no estoy demasiado convencido de lo que dice nuestro querido ministro de Asuntos Exteriores. Y ahora intentaremos explicar por qué, ¿no? Porque en ese momento, en el momento de la entrada en Damasco de las fuerzas rebeldes, el presidente Bashar al-Assad abandonó el país con destino desconocido. Luego, posteriormente, se supo que se había exiliado más o menos voluntariamente, se había exiliado en Moscú. Durante unas horas, después de la caída del Assad, había un ambiente de cautela y de escepticismo. No hubo de excesiva euforia, como ha pasado en otras ocasiones, a pesar de que ya circulaban imágenes que mostraban el avance hacia las afueras de la capital del Ejército Nacional Sirio, que es una de las principales organizaciones implicadas en el derrocamiento del Assad. La otra es Hayat Tahrir al-Sham, que es traducido aproximadamente la Organización para la Liberación de Levante. Siria es el levante del Oriente Medio. Recordemos que tiene costas en el Mediterráneo, al norte del Líbano. Así que, bueno, en estos momentos, tras la liberación, pues hay tres milicias principales. Esta de liberación de Levante, Hayat Tahrir al-Sham, el Ejército Nacional Sirio, que como decíamos es la primera que entró, y por último, como importantes, están las fuerzas democráticas sirias, que hacen a su vez de paraguas de otros grupos más pequeños, que como sabemos hay varios que operan en Siria
y que controlan extensas partes del territorio. Además de estos grupos pequeños más o menos organizados, hay un enjambre de pequeñas formaciones locales en distintos puntos del país, sobre todo en el sur. Y por último, dentro de esas fuerzas dispersas fuertemente armadas, están los restos de los yihadistas del grupo del Estado Islámico. Si recordamos que hace unos años tenía una fuerza muy importante y que intentaban crear eso, un Estado Islámico, y que todavía continúan latentes en algunas zonas desérticas de Siria. Porque en el norte, es decir, donde Siria limita con Turquía, hay numerosas fronteras que están trazadas de manera totalmente arbitraria y por autoridades autoproclamadas o, como digo, grupos armados, pequeños grupos armados que a su vez están respaldados por distintas fuerzas internacionales, ¿no? Desde el este de la capital de Damasco hasta las tierras que llegan al río Éufrates, el territorio estaba bajo la influencia de Irán. Y la costa mediterránea hasta Damasco y las tierras del sur estaban bajo la influencia de Rusia. Eso en tiempos del Assad. Pues bueno, pues todo ese territorio que controlaba el ejército sirio, ayudado por Irán y por Rusia, se ha quedado ahora en una especie de limbo muy poco definido y podría convertirse en objeto de disputa por todo este mogollón de milicias muy armadas, como decía, que operan en estos momentos en el país. Ahora habrá que ver las posibles consecuencias geopolíticas porque recordemos que es un contexto marcado, entre otras cosas, por lo que está pasando en la zona, ¿no? Por las matanzas masivas y las destrucciones cometidas en Gaza y en Líbano por las Fuerzas Armadas israelíes. Por cierto, que en Qatar se firmó este miércoles una tregua para Gaza que comenzará oficialmente este domingo, pero que el primer día antes de la entrada en vigor ya se cobró 20 víctimas palestinas, ¿no? O sea que después de firmado el acuerdo, el ejército israelí ha continuado con la masacre. Bueno, al final han sido más de 60. Es decir... Sí. En un primer momento 20, pero ahora creo que llevan ya más de 60. Sí. Los analistas dicen que quieren aprovechar, entre comillas, antes de que entre en vigor el domingo el alto el fuego para aumentar la masacre. Según comentan, son días muy peligrosos de aquí al domingo, ¿no? Bueno, muy peligrosos, más de lo que lo están siendo hasta ahora, que tampoco es decir mucho, ¿no? Bueno, tampoco hay que olvidar los fugaces enfrentamientos balísticos entre Israel e Irán de cuando en cuando, y dentro todo ello dentro del contexto también de las órdenes de detención dictadas desde noviembre por el Tribunal Penal Internacional contra el primer ministro Netanyahu, ¿no? Y su ministro de Defensa, acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad que han cometido en Gaza, ¿no? Pues bueno, así las cosas, las nuevas autoridades de Damasco, que según dicen han reorientado su ideología, pues tendrán que demostrar que han cortado por lo sano con el yihadismo, porque todas ellas provienen de la Guerra Santa, que dicen ellos, ¿no? Pero sus ideologías y sus ambiciones políticas, además de sus distintos patrocinadores internacionales, son, como digo, muy distintos, ¿no? Por lo que una vez derrocado al Assad, pues este periodo transitorio que comenzó hace un mes, pues se aventura bastante complicado. Si te parece, vamos a hacer un análisis rápido y breve de los principales grupos. Me parece que el grupo más importante es el que comentamos de Hayat Tahrir al-Sham, el de las fuerzas de Levante. Su levantamiento y su rápido avance hacia Damasco, recordemos que en ese avance tomaron las principales ciudades sirias como Alepo y Hama,
y finalmente Homs, pues en el camino dio pie a que otros grupos aprovecharan la oportunidad y marcharan también hacia la capital desde el sur. Este grupo de Ayat Tahrir al-Sham se ha apoderado de toda la Francia, perdón, de toda la franja que va desde Idlib hasta Damasco y que ahora lo tienen bajo su control. Ha llegado hasta la costa mediterránea, hasta Latakia en el norte, muy cerca de una base rusa, y hasta la frontera con Líbano. También se ha hecho con el control de algunos puntos en el curso del río Éufrates, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Deir ez-Zor, que estaba controlada por las tropas fieles a el-Assad, ¿no? Bueno, pues ahí los que han entrado han sido los kurdos, la invadieron la semana pasada y ahora parece que ha vuelto a cambiar de manos y se han hecho con ella el ejército este de Ayat Tahrir al-Sham. El líder de esta formación es un tal Ahmed al-Sharaa, que ha tenido un papel protagonista en esta rebelión. Es uno de los que más han salido en las imágenes televisivas tras la caída del Assad. Y aunque este grupo insiste en que es independiente y afirma que no tiene ambiciones yihadistas globales, en estos momentos todavía las Naciones Unidas, Estados Unidos y Turquía lo tienen metido en el saco de asociados de Al-Qaeda y por lo tanto incluido dentro de las organizaciones terroristas. Bueno, ellos han dicho que han reorientado, curiosa palabra, su ideología, pero habrá que ver en cualquier caso. Otro grupo destacado en el noreste del país son las Fuerzas Democráticas Sirias, que es una coalición de milicias étnicas kurdas y árabes y grupos rebeldes de distinto tipo, poco controlados, y que tienen su poder en extensas áreas desde el este del Éufrates hasta la frontera con Irak. Se nutre principalmente de las llamadas unidades de protección popular, que es el principal grupo militante kurdo. Curiosamente, y de momento hasta que suba Trump, está respaldado por Estados Unidos y era uno de sus principales socios en su lucha contra los yihadistas del Estado Islámico, ¿no? Por eso Estados Unidos los apoyó, por conveniencia, porque se enfrentaron militarmente y con mucha fuerza y además lo lograron, expulsar a los grupos yihadistas de la zona. Y Estados Unidos coyunturalmente y por interés les mostró su apoyo. Veremos ahora, ¿no? Claro, ahora con la subida de Trump no lo sé porque además es que los kurdos tienen, como luego si acaso explicaremos algo más, tienen una clara orientación progresista e incluso laica, aunque ellos son la mayoría de la secta suní del Islam, pero bueno, y también tienen algunas otras religiones, ¿no? Pero bueno, de momento o hasta ahora mantenían una estrecha cooperación económica, política y militar con Estados Unidos. Ahora con la subida de Trump, aunque es incierto el futuro, pero yo no creo que Trump siga apoyándolos, ¿no? En 2018, este grupo kurdo proclamó unilateralmente una entidad más o menos estatal bajo el nombre de Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria, que era una especie de Estado dentro del Estado y que llegó a controlar hasta una cuarta parte del territorio sirio. Y curiosamente, dentro de ese territorio controlado por ellos, alberga bases militares tanto estadounidenses como rusas. O sea que es un territorio potencialmente explosivo, ¿no? Bueno,
Dentro de ese territorio incluso, que es un territorio, como digo, que aunque sea autoproclamado, pero que es muy poco, está muy poco controlado, se encuentran también campos de internamiento de familiares del Estado Islámico, eh, que incluso hay campamentos donde malviven. eh, Hay uno, por ejemplo, el de Al-Hol, que malviven allí unas 60.000 mujeres y niños custodiados por estas fuerzas kurdas y que pertenecían al Estado Islámico, ¿no? Entonces, bueno, allí cuentan para controlar ese campamento, que es un campamento que aunque sea de mujeres y niños y ancianos, pero teniendo en cuenta de dónde vienen es potencialmente explosivo, están ayudados por tropas de Estados Unidos. Estados Unidos mantiene en la zona hasta 900 soldados. No es mucho, pero todos sabemos que cuando están los soldados estadounidenses, pues no hay nadie que pueda quedar tranquilo, ¿no? Repito lo que hemos comentado, y es que a partir de la subida de Trump, pues no se sabe muy bien, porque hasta ahora no ha dicho nada al respecto, no se sabe muy bien todo lo que va a hacer con las distintas tropas que operan en una zona tan conflictiva como el Oriente Próximo, ¿no? Eh, bueno, en cualquier caso, por último, está el Ejército Nacional Sirio, que está directamente vinculado al ejército y a la inteligencia turca, ¿no? No olvidemos que Turquía, aparte de que mantiene una extensa frontera con Siria, en estos momentos acoge a unos 3 millones de refugiados sirios, Mm. a los que de alguna forma, aprovechando la coyuntura, pues quiere devolver a su país. Un país que, como digo, bueno, estos refugiados no están refugiados por gusto, evidentemente, sino que en la mayoría de los casos sus hogares están devastados por la guerra. Hay muchos que proceden de Alepo, que es la principal ciudad, como hemos dicho, de Siria, y que en estos momentos es un campo de ruinas. Este Ejército Nacional Sirio incluye también numerosos mercenarios que, como está claro, están ahí por la pasta, y que son los que defienden los intereses de Turquía en la región, ¿no? Entonces, bueno, esos juegan a dos bandas. Además de combatir al ejército, hasta ahora, al ejército sirio del Assad, hasta su desmoronamiento, también luchan contra las fuerzas democráticas sirias que, como he dicho, están lideradas por los kurdos. Es decir, sabemos que el enfrentamiento de la Turquía de Erdogan con los kurdos dura ya un montón de años, ¿no? Entonces, bueno, este ejército controlado por los turcos y formado por muchos mercenarios, otro grupo que campa por Siria y que controla áreas en el oeste del río Éufrates, y que, bueno, por supuesto, este grupo también forma parte del gobierno provisional sirio, con lo cual, bueno, pues como podemos ver, la composición de este gobierno provisional que anteayer visitaba a nuestro ministro de Exteriores, pues es un gobierno muy poco cohesionado, vamos, porque además es que las hostilidades no han acabado del todo. Es decir, durante el fin de semana pasado, Estados Unidos, que como digo cuenta con 900 soldados y una base militar, efectuó varios bombardeos en posiciones de los restos de lo que queda del Estado Islámico, para evitar que el Estado Islámico se reconstruya aprovechando el actual vacío de poder, ¿no? Y bueno, y junto con todo esto, como decía, pues hay unos cuantos pequeños grupos armados que van a su aire, que operan por su cuenta, y lo cual hace que Siria en estos momentos sea un auténtico rompecabezas cuya evolución es de difícil pronóstico.
No sé si tienes alguna información más de la situación, pero por lo que yo he podido leer en distintas fuentes, mi conclusión es esa, ¿no? Que de momento se ha convertido en un auténtico rompecabezas en muchos casos de un gobierno provisional muy poco cohesionado, en el que hay metidos grupos antagónicos como los kurdos y los turcos, y que por lo tanto ofrece un futuro más que incierto, ¿no? Muy bien. Con esa incerteza estamos, yo creo que desde el principio, desde el día que llegaron y se adueñaron del poder en Damasco, pero se van manteniendo. Y las visitas sucesivas de diferentes representantes de gobiernos europeos y también de otros lugares, y la no beligerancia excesiva de Estados Unidos, creo yo, no sé si estoy equivocado, pues hacen mantener cierta esperanza, ¿no? De que al final se pueda arreglar algo, o por lo menos mejorar bastante lo que había. Hombre, mejorar lo que había, dada la Fácil, situación, fácil, ¿no? no es difícil. Mm, Pero no olvidemos que la guerra civil causó 500.000 de muertos, que se mm, dice pronto, y obligó a 6 millones de sirios a emprender el camino del exilio. mm. No olvidemos tampoco que la población de Siria es de 23 millones, tampoco son tantos. Entonces, una cuarta parte de refugiados y 500.000 de muertos, pues hace que la situación sea muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, y una anécdota que he leído buscando información sobre la situación, por si faltara algo, Siria durante estos años de guerra se ha convertido en un centro de producción de una sustancia que se llama captagón, que yo Sí, no había oído en mi vida. sí, eso es una droga autóctona, podríamos Sí, decir. sí, sí, es una droga eufórica Mm, que, bueno, que ha afectado sobre todo a los combatientes, pero que a partir de ahí inundado parece ser todo Oriente Próximo, sí, incluida Arabia, ¿no? sí. Y que, por supuesto, como cualquier droga, pues es una vía fácil para forrarse personalmente o incluso para comprar armas, ¿no? Mm. Eh, que, bueno, que es una droga psicotrópica y ha resultado pues como un caramelo envenenado que incluso ha dañado aún más la cohesión de todos estos grupos y grupúsculos que están fuertemente armados, y si además de armados van drogados, pues la situación, como digo, es de difícil pronóstico, ¿no? Pero su principal productor era precisamente Assad, es Sí, decir, sí, 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 era, bueno, no era algo oculto al gobierno, sino que era él el productor, traficante, bueno, un tipo interesante este señor. sí, sí, lo tenía todo. Mm, Eh, desde sátrapa, narco, dictador, todo, de todo un poco. mm, Entonces, bueno, lo digo como un poco como anécdota, pero con gran importancia, ¿no? Porque si se ha extendido por todas las fuerzas combatientes y hay tantos grupos y grupúsculos eh, que en estos momentos son consumidores de esa droga, sus soldados, pues complica todavía más una situación ya de por sí bastante confusa, ¿no? De todas maneras, parece ser que los que han llegado, los que están ahora en el poder, aunque sea provisional, han optado por destruir todo lo que han podido controlar, encontrar y hacerse con él, los almacenes, las reservas, los sacos preparados para exportar y todo eso, que los han desaparecido, vamos, o ha hecho desaparecer. Sí, sí. Bueno, pues esperemos que sea así. Esperemos que Turquía con Erdogan se mantenga en sus fronteras o vuelva a sus fronteras. Por el momento ya ha entrado en Siria, ya tiene una parte relativamente importante de Siria controlada por ellos.
que el hecho de que estén en el gobierno provisional junto con los kurdos no ofrezca mayores problemas y que, como declaraban los representantes de ese gobierno provisional, pues que intenten mantener una situación de democracia. Me imagino que prometerán elecciones y que no se desvíen excesivamente hacia posiciones extremistas, sobre todo de cara a ciertas libertades, sobre todo por lo que se refiere a las mujeres. Mm. Los kurdos se lo tienen bastante claro con las mujeres, pero De eso vamos a hablar después de la música, de los sí, kurdos. sí, sí. Bueno, pues Ponemos eso. entonces algo de música aquí y después vamos a hablar precisamente de la cuestión kurda, ¿o quieres Vale, añadir algo no, más de Siria? hablamos ahora un poco de los kurdos y antes ponemos un poquito de música. Pues vamos a ello. Seguimos en Radio Clara, esto se llama Es lo que hay y estamos hablando con Rafa Rius. Hemos hablado de Siria y hablar de Siria lleva consigo casi obligatoriamente hablar de los kurdos, del pueblo kurdo, porque una parte de ese pueblo pertenece territorialmente, política, geográficamente a, a Siria. La cuestión kurda, ¿quieres hablar de ello? Sí, sí, porque los kurdos es la minoría étnica más importante de Oriente Próximo que no se encuentra establecida en algún tipo de Estado-nación propio, ¿no? Mm, Los kurdos son no hay estadísticas demográficas claras, pero son entre 36 y 45 millones de personas, según las últimas estimaciones que ya proceden de hace 10 años, porque como digo, no hay censos oficiales, y que, bueno, son un pueblo iranio, de origen iranio, que habitan todo lo que supone la conocida como la región del Kurdistán, una región montañosa de Oriente Próximo, y que están repartidos, como ya hemos comentado en alguna ocasión, entre los estados de Siria, Irak, Turquía e Irán, ¿no? Eh, los turcos en su mayoría son teóricamente u oficialmente musulmanes suníes, aunque hay una importante minoría todavía que sigue la religión tradicional kurda, que es el yazidismo. Que el yazidismo es una religión bastante extraña, muy antigua, procede incluso del zoroastrismo, ¿no? Ormuz y Arriman, el bien y el mal, y bueno, una religión muy antigua y que todavía se mantiene en una importante minoría de kurdos, ¿no? Porque el pueblo kurdo es un colectivo muy heterogéneo desde el punto de vista étnico, ¿no? Como está tan repartido, pues tiene un montón de matices étnicos y incluso lingüísticos, ¿no? Se hablan entre ellos, según las distintas regiones en las que están repartidos, diferentes lenguas, ¿no? Eh, a pesar de lo cual, los turcos están marcados por un fuerte carácter tribal, porque no hay que olvidar que hasta la Primera Guerra Mundial fueron en su mayoría nómadas, ¿no? Se trasladaban de aquí para allá en caravanas, eh, y que, bueno, eso se mantuvo, como digo, hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Y en Irak, no olvidemos que, aunque son una minoría, pero llegan a constituir hasta una cuarta parte de la población de Irak, eh, donde tras la guerra del Golfo consiguieron eh, una importante autonomía, la conocida como región autónoma del Kurdistán. Es decir, que los kurdos tienen como, tanto en Siria, como hemos comentado en el punto anterior, como en Irak, una autonomía, aunque no llegan a tener un Estado propio, pero sí tienen una autonomía bastante importante, ¿no? De hecho, en Irak, que en el norte de Irak tiene la región autónoma del Kurdistán, que, bueno, eso sí, tiene un gobierno bastante peculiar.
Es un gobierno con un gabinete elegido por el partido mayoritario, que es el que también elige al primer ministro, aunque el presidente es elegido directamente por el electorado de la región en la que se hacen los comicios, y también, por supuesto, es el jefe del Estado, de un Estado inexistente, por otra parte, pero bueno, aparte de ser el jefe del gabinete. Salvando las muchísimas distancias, sería algo similar a lo que tienen en Francia, ¿no? Es decir, hay un jefe del Estado sin Estado y además él es el jefe del gobierno. Curiosamente, ese presidente es también comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, los Peshmergas, y tienen un parlamento que promulga leyes y por mayoría, como en todo cualquier parlamento, pero lo curioso es que este presidente que hemos hablado tiene el poder de vetar cualquier proyecto de ley, con lo cual el Parlamento, bueno, decide hasta que el Ejecutivo le parece bien. Hasta ahora, la actuación de los dos gobiernos kurdos, tanto el instalado en Siria como el instalado en Irak, se ha considerado desde Occidente como lo que podríamos llamar, entre muchas comillas, posiciones progresistas, o al menos lo son dentro de lo que es el contexto de la región, caracterizada por los extremismos, ¿no? Incluso hay que destacar que el papel de las mujeres en la sociedad kurda ha sido determinante. Pero bueno, el principal peligro que tienen en este momento es que Turquía, o lo que es lo mismo, Erdogan, que es su tradicional enemigo en la zona, pues aproveche la situación de desgobierno que hay en estos momentos en Siria para intentar acabar con el problema kurdo por la vía ejecutiva, ¿no? Es decir, de hecho, hay continuas escaramuzas y el hecho de que ambos grupos presentes en Siria estén en el gobierno provisional, como comentábamos, pues bueno, es posible que ayude a que al menos hablen, ¿no? Y se mantenga de momento la paz, pero yo no me fiaría mucho, conociendo a Erdogan, de que vaya a respetarlo, porque sobre todo con la minoría kurda que permanece en sus pueblos bajo soberanía turca, pues no lo acaba de tener claro. Bien, tras la caída del Assad, el ejército turco no solo ocupa, como digo, varias franjas de territorio sirio, sino que, según algunos analistas, parece que está dispuesto a atacar esta región casi autónoma de Rojava, con el objetivo de desalojar a las fuerzas kurdas de las que hablábamos antes y que forman parte, por otro lado, del gobierno provisional sirio, ¿no? La YPG, las Unidades de Protección Popular. Entonces, bueno, la gran incógnita es cuál será entonces la posición de Damasco, ¿no? Es decir, del gobierno que se forme. Los hombres fuertes que se llaman, es decir, los líderes que han aparecido en los medios estos últimos días, en distintas ocasiones se han comprometido a negociar pacíficamente con los grupos kurdos, ¿no? La posición de Estados Unidos a partir de la subida al poder y de la toma de posesión de Trump es absolutamente imprevisible, ¿no? Porque, como decíamos, hasta ahora han sido aliados de los kurdos, pero a partir de ahora nunca se sabe. Con cerca de 1 millar de soldados estacionados en el noreste de Siria, de momento este contingente ha impedido que Turquía ataque Rojava, ¿no? Pero es posible, como decíamos también, que la incertidumbre creada por la caída del régimen de Assad pues dé alas a Erdogan para intentar acabar con esta administración autónoma kurda del norte y del este de Siria, ¿no?
Y bueno, y por si faltara algo para desestabilizar la zona, Irak se ha convertido en una especie de avanzadilla de Irán en el plano regional. Y esa avanzadilla se concentra en el norte, quiero decir que es la zona kurda, ¿no? Parece ser que por otra parte los iraníes apoyaban bastante a los kurdos, a pesar de que, porque es que el lío es increíble, a pesar de que el gobierno de los ayatolás iraníes es de credo chiita, mientras que los kurdos en su mayoría son sunís, pero bueno. Eh, en Estados Unidos intenta que el gobierno central de Bagdad, que por otra parte es un gobierno bastante fallido, que controla poco y mal su territorio, pues los estuvo advirtiendo sobre el auge de las milicias proiraníes en territorio iraquí. Y por tanto, si son iraníes, son antiestadounidenses, claro. Eh, sí, sí, dime. No, que decía que sí, que de acuerdo, que sí. Y bueno, por lo tanto, la zona norte de Irak, que en estos momentos está infectada, está llena de fuerzas y de grupos muy heterogéneos, pero todos de influencia de los ayatolás iraníes, pues es probable que esa reorientación de la zona provoque nuevas tensiones. Y no se puede descartar que eh, se produzca una reactivación de estas milicias proiraníes en la frontera entre Siria e Irak para intentar impedir posibles penetraciones, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, lo que sí que parece evidente, eh, eh, hablando de los turcos, es que la gran triunfadora dentro de este tablero de ajedrez o de este laberinto sirio es Turquía, ¿no? Eh, porque tiene la ventaja de poder tratar con un interlocutor que está en deuda con ella. Porque recordemos, como decía, que hay hasta 3 millones de sirios en Turquía. Y para Turquía esto es uno de los asuntos más urgentes. Es decir, quiere que vuelvan rápidamente, lo más rápidamente posible a Siria, porque 3 millones de refugiados son muchos millones. Y bueno, y están creándole a Erdogan numerosos problemas. Entonces es uno de prácticamente el principal problema de política interior para Erdogan y no sabe cómo deshacerse de ellos, para lo cual está intentando presionar sobre el actual gobierno provisional. Entonces, bueno, eh, de momento lo que sí que parece evidente es que los kurdos seguirán siendo los parias de la región, eternamente olvidados en todo tipo de negociaciones. Y yo cuando leía y reflexionaba sobre esto, me hacía la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué la ONU, tras la desaparición del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial y el reparto de la zona de Oriente Próximo en protectorados, inglés, francés, incluso sobre todo, por qué después de la Segunda Guerra Mundial concedió graciosa y generosamente un Estado a los judíos en Palestina, pero por qué no hizo lo propio con los kurdos en su territorio? Cierto, ¿por qué? Misterios de la geopolítica. Un poco para que veamos no solo lo injusta que es la historia y sus decisiones, sino la diferente vara de medir a la hora de favorecer o perjudicar a unos pueblos o a otros a lo largo de la historia reciente del siglo pasado, ¿no? Es decir, de los judíos, que había muy poquitos, como tantas veces hemos comentado, a principios del siglo XX, incluso después de la Segunda Guerra Mundial. Luego sí, luego ya fueron emigrando masivamente a Israel, pero había muy poquitos comparado con los millones de kurdos, pues a ellos sí que les dio un Estado. En cambio, los kurdos
pues tuvieron que conformarse con lo que tenían y bueno, pues ahora siguen repartidos en 4 estados y de momento se tienen que conformar con su presencia más o menos oficial en Siria dentro de este gobierno provisional y también su reconocimiento de autonómico en el norte de Irak. Entonces, bueno, de momento incluso han nombrado su gobierno, su jefe de Estado, sin Estado, en fin. Pero no parece que sigue siendo un pueblo paria y olvidado y no parece que las instancias internacionales y los principales actores internacionales, China, Rusia, Estados Unidos, etcétera, vayan a hacer mucho por ellos. Ni siquiera las Naciones Unidas, que tampoco es que serviría de mucho, pero de momento mi visión, después de haberme repasado el tema y haber consultado distintas fuentes, es que la situación de los kurdos sigue siendo realmente dramática. Bien, pues dicho queda, no tengo nada más que añadir. Y allí tenemos a la gente de Rojava que están practicando, con comillas, lo que denominamos confederalismo democrático, unas posiciones muy cercanas a lo libertario en la manera de organizarse, porque son, digamos, ideas políticas y formas de organizarse que provienen de el carteo, las conversaciones desde la cárcel de Murray Bookchin, que todos conocemos y recordamos, bueno, un libertario anarquista que habló de aquello del municipalismo libertario y de otras cosas, y el líder del PKK, el Partido Comunista Kurdo, que está encarcelado desde hace muchos años en Turquía, pero que desde la cárcel y con las conversaciones que mantuvieron por carta, obviamente, con Murray Bookchin, cambió sus ideas desde el marxismo-leninismo al confederalismo democrático. Y eso es una buena, bueno, una buena noticia Sí, dentro sí. de lo que hay. De hecho, lo están poniendo en práctica. Eso Claro, el problema es si los dejarán o no, porque teniendo en cuenta la situación inestable del territorio en el que están instalados, pues la evolución puede ser imprevisible. Esperemos que no sea así. lo están poniendo en práctica, como tú decías, y ya durante bastante tiempo y soportando la represión de todos lados, sobre todo desde Turquía. Öcalan está en prisión ya muchísimos años. Y bueno, Pero no, está muy bien que esa crítica que se lo suele hacer a las posiciones libertarias, por ejemplo, el federalismo y todo eso, sí, de que son utopías, es algo irrealizable en la práctica, pues está muy bien que en determinados lugares, aunque sea de forma tan difícil y tan en peligro como lo que están haciendo en Rojava, pues que demuestren que de teoría nada y que se puede poner en práctica, ¿no? Eso siempre da ánimos. invitamos a la gente que no lo conozca y le suene raro que busque confederalismo democrático, que busque Rojava, con J, Rojava, y que vea lo que está sucediendo con la organización de un pueblo, pero no son colectivos pequeños, minoritarios, testimoniales, sino es toda la organización de una población con sus industrias, su trabajo, etcétera. Es decir, hasta las milicias de las que tú has nombrado antes, las mujeres participando en ellas, decisiones desde abajo, horizontalidad, etcétera, etcétera. Está en las enciclopedias
habituales que puedes encontrar en Internet. No hace falta buscar un libro extraño de un grupúsculo extraño que han editado minoritariamente unos cuantos, sino que es una cuestión importante que ha trascendido la anécdota. Así que se puede hablar de ello. Bueno, no nos queda más que más tiempo, pero 5 minutos podemos robarle a la música, lo cual no me sienta nada bien, por si quieres hablar de Pedro Sánchez, La vivienda y caras nuevas con chistes viejos que tienes tú aquí como titular. 5 minutos te valen para Sí, por lo menos. lo haré rápido porque la cosa, bueno, ha empezado ahora porque Mm, esto lo ha dicho en unas jornadas sí. sobre el tema y ha anunciado 12 nuevas medidas para, pues eso, para fortalecer el derecho a una vivienda asequible, pero de momento la traducción a valencià sería de formel ni un gra o foc de palla, es decir, que de momento todo son promesas y de sustancia inmediata nada de nada. Pero bueno, vamos a resumir brevísimamente porque ha anunciado una batería de 12 nuevas medidas. Ellos las han calificado de contundentes y muchas de ellas sin precedentes. Mm, Eh, y la han resumido en más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas. Bueno, veremos si esto se queda en palabras y si te parece rapidísimamente vamos a lo concreto, que sería la creación de lo que ellos llaman la empresa pública de vivienda. La Administración General del Estado ha transferido más de 3.000 viviendas y casi 2 millones de metros cuadrados de suelo edificable a esta empresa pública de vivienda que se utilizará, según ellos, para construir, pues eso, vivienda pública. Veremos si esto se convierte en una realidad. Al mismo tiempo, se establecerá un mecanismo para que la nueva empresa pública eh, tenga prioridad a la hora de comprar tanto viviendas ya construidas como suelos. Y también otra cosa importante, digamos como promesa, repito que todo son promesas. La intención es que esto sea para garantizar que toda vivienda construida por el Estado mantenga indefinidamente su titularidad pública. Es decir, no pase como pasó con la inefable señora Botella, que en Madrid había un grave problema de vivienda y por otro lado ella estaba vendiendo vivienda pública a los fondos buitres, ¿no? sí. Pues para evitar eso se legislará para que el Estado tenga un control indefinido de su titularidad, ¿no? También otro de las promesas es que a lo largo de este primer semestre del año 25, lo comprobaremos rápidamente, esta empresa pública de vivienda empezará a incorporar las más de 30.000 viviendas que actualmente tiene la Sareb, ¿no? En plazos, es decir, primero unas cuantas y después a largo plazo otras, ¿no? Sí, dice que de las 30.000, que 13.000 de forma inmediata. Mm, Bueno, ya veremos si lo cumple o no. También va a seguir impulsando, dicen que van a seguir impulsando la promoción de la construcción de vivienda asequible, también incluso, por supuesto, como no podía ser menos, con colaboración público-privada, es decir, distintas formas de ayudar a la promoción privada, reformando la ley del suelo y destinando 6.000 millones de euros en créditos y avales del Instituto del ICO, del Nacional del Consumo y bueno, según parece, acabará por servir para levantar hasta 25 viviendas nuevas. Han creado un nuevo proyecto estratégico, que el PERTE, que ellos por siglas no será, que estará destinado a impulsar la innovación y modernización del sector de la construcción para que se puedan construir en menos tiempo y en menos costes, ¿no?
casas, construcción industrializada y modular, ¿no? O sea, casas prefabricadas, vamos. Y curiosamente este PERTE tendrá su localización, lo van a construir en la provincia de Valencia, Sí. para, según ellos, contribuir a la reconstrucción del tejido económico afectado por la DANA y que genere un valor añadido para toda España. Y creo que en terreno militar. Bueno, eso sería una buena noticia. Esperemos que Sí. terrenos militares, que hay un montón de terrenos abandonados, Sí. se pueda utilizar para algo realmente social. Bien, luego van, bueno, también para acabar van a lanzar un programa de rehabilitación de viviendas vacías destinadas a alquiler a precios asequibles. Se otorgarán ayudas a aquellas personas que reformen un piso vacío para ponerlo en alquiler asequible. Y bueno, y también para acabar, el Ejecutivo llevará al Parlamento una reforma fiscal para que los pisos turísticos tributen como negocio, cosa que no se entiende cómo no se había hecho hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, todas ellas son para mí tímidas medidas socialdemócratas que no van al meollo del asunto, ¿no? Para no molestar a los de siempre. Es decir, que lo de limitar por ley los alquileres en zonas tensionadas, etcétera, eso de momento no dice nada. Pero, bueno, se me ocurre otra pregunta del millón, porque el señor Sánchez y sus gobiernos llevan 7 años gobernando. ¿No podían haberlo hecho antes? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, lo cual no quiere decir que, bueno, que estaría muy bien que lo hicieran a partir de ahora, que le quedan 3 años escasos de legislatura, pero después de 7 años ya se les podían haber ocurrido estas medidas que, como digo, no son nada del otro mundo, pero que sí que son en la buena dirección, ¿no? Sí. A ver si, además de... Sí, dime. No, de todas maneras, los sindicatos de vivienda, sindicatos de inquilinos han tachado estas medidas, como tú acabas de decir, de insuficientes, tímidas, muy moderadas y que no, según esta gente que son además las que han movilizado a la población con miles y miles de personas en ciudades donde el problema de la vivienda, Barcelona, Valencia, Málaga, etcétera, han salido gente de todas las características, ya no solo en militantes reconocidos de siempre, sino que han sido manifestaciones con muchos miles de personas a la calle protestando por el problema de la vivienda. Pues esta gente que ha hecho todas estas movilizaciones ha calificado estas medidas de timoratas, de, bueno, insuficientes, etcétera. Tú dices, me parece bien, yo concuerdo en que más vale esto que nada, pero yo creo que llegan tarde, muy tarde, y ya veremos. Y ya veremos si no se queda. Bueno, y de momento, repito que son promesas. Sí, eso es en palabras. Si no se No quedan en palabras. están en ninguna ley aprobada ni nada por el estilo. Entonces, bueno, veremos. Veremos cómo acaba la cosa, pero en principio han empezado a moverse, lo cual ya, desde un punto de vista de mínimos, ya es a destacar, ¿no? A ver realmente dónde se queda la cosa. De todas formas, lo que sí que creo que es evidente es que la presión en la calle tiene que seguir, porque estas medidas está claro que son muy tímidas, muy insuficientes y no van a resolver un problema que cada vez se agrava más. Es decir, no solamente se mantiene, sino que cada vez se agrava y que, por lo tanto, pues habrá que ver de qué manera se puede solucionar. Muy bien, Rafa, acabamos aquí y hablamos la semana que viene, si no pasa nada, ¿te parece? Me parece perfecto. Pues Pues nada, salud y buen día. salud.